Cuando pensamos en una base de datos, podemos decir que es una colección de datos. Esta situación hace pensar que, por ejemplo, ese archivo que tenemos acá de Excel, que tiene datos guardados, podemos decir, ah, perfecto, entonces si una base de datos es una colección de datos, podemos considerar a este Excel que tiene 3 páginas con un montón de información, podemos pensar, ¿podemos considerar a Excel como una base de datos? Y la respuesta es que no, porque a pesar de que Excel guarde un montón de información en su interior, pues no nos brinda una manera adecuada para poder administrar dicha información. Alguien con experiencia en Excel puede decir, perfecto, yo con fórmulas puedo hacer que esta información signifique algo, que haga algo de que yo necesito. Y la respuesta es que sí, con las fórmulas uno puede darse una ayuda para poder manipular esta información. Pero resulta que llega el momento donde estas fórmulas son tan grandes y tan complejas que simple y sencillamente ya no son suficientes y ya no es práctico poder trabajarlo porque el propio motor de Excel ya no soporta. Con una cantidad muy grande de datos el propio motor se pone muy lento. Entonces podemos pensar, si decimos que qué es una base de datos, pues resulta que tiene una colección de datos y herramientas para poder administrar esta información. Estas herramientas pues pueden venir por parte del lenguaje que estemos usando o de la herramienta como tal que estemos usando. Para este caso pues el ejemplo es en Excel, perdón, en Access. Y Access, si nos damos cuenta, es parte del paquete de Office. Lo podemos considerar que es una extensión ya más utilizable para producción que Excel. Por ejemplo, Excel nos ayuda porque es una colección de datos, pero Access nos da la colección de datos y una manera de manipular estos datos. Una de las razones o de las acciones que utiliza Access para poder ayudarnos a manipular estos datos es dándonos, por ejemplo, instrucciones SQL para nosotros poder llamar desde algún otro lado con instrucciones SQL y hacerle consultas a la información que ahí tiene. Entonces, para este ejemplo, pues haremos eso, ¿verdad? Utilizaremos un archivo de Access para hacer una base de datos en Access, posterior conectarlo con Python para poder ver un uso ya más, digámoslo así, de producción o un uso para una empresa pequeña. Si nos damos cuenta, del lado izquierdo pues tengo la carpeta donde se va a manipular todo y del lado derecho tenemos un archivo en Python en donde pues tenemos la conexión y aparte aquí tenemos una inserción de un dato y aquí tenemos una consulta de la tabla que vamos a insertar. Algo importante que tenemos que ver es que al momento de abrir Access, lo vamos a abrir en ese momento, lo abrimos desde la aplicación como tal desde presionando Windows y escribimos Access y nos aparece esto. Comentario que me gustaría hacer al respecto es de que la conexión que se va a utilizar con Python hacia Access funciona muy bien con un Access antiguo y el Access nuevo de 365. O sea, no está limitado a uno. Lo que se va a hacer funciona en ambas, tanto en lo que se va a trabajar en Access como lo que se va a trabajar en Python. Entonces procedemos a crear en este caso, lo que sería nuestra base de datos. Y tenemos acá base de datos en blanco, le damos OK y nos va a generar esto. Y nos dice, vamos a ver dónde la vamos a guardar. Para esto vamos a escritorio, ejemplos, y aquí tenemos. Y la vamos a guardar con el nombre de y la número 1. Le decimos acá que va a ser el número 1 y le damos crear. En este momento, esta base de datos nos está diciendo, o el Access nos está comentando de que nos crea una tabla por defecto. Como ya que tenemos aquí nuestra base de datos, o mejor dicho, que tenemos una colección de datos en Excel, vamos a importar una hoja de Excel y esa se va a convertir en una tabla para que miremos las funcionalidades que podemos trabajar, ¿verdad? Cerramos. Al cerrarlo, pues estamos diciendo que no queremos una tabla y vamos a exportar una tabla por parte de Excel. Le damos aquí donde dice datos externos. Al darle aquí, venimos donde dice nuevo origen de datos y nos aparece este listado donde tenemos que buscar que diga de un archivo. Al momento que nos diga de un archivo, nos aparece Excel. Le damos OK. Aquí nos aparece y nos dice, perfecto, vamos a seleccionar ese archivo de Excel. Y como ya dijimos, está en escritorio, ejemplo, base. Le damos a abrir y le damos a aceptar. En este momento, como ya vimos hace un momento donde estaba el archivito de Access, de Excel, perdón, tenemos estas 3 hojas en donde nos indica información que contiene cada una. Para este ejemplo, pues vamos a utilizar únicamente la de categoría.
le damos siguiente, aquí le decimos que utilice el ID que tenga hasta arriba como ID de columna, le damos siguiente, aquí le decimos solo siguiente y posterior aquí es importante hacer mención de sobre que, por ejemplo, si esta columna categoría, o mejor dicho, nuestra hoja no tuviera más que la columna categoría, Access nos ofrece la posibilidad de generarnos un ID específico y único para cada uno de ellos con seleccionando esta opción. Pero si nos percatamos, el archivo de Excel nos decía que tenía de por sí, ahorita lo vamos a ver, solo lectura está bien, nos decía esto, que tenía su ID y aparte el nombre que corresponde. Entonces no necesitamos ponerle un ID propio por Access, sino que ya lo tenemos. Le decimos cuál escoger, que va a ser ID de categoría. Le damos siguiente, finalizar y por último cerrar. En este momento miramos que categoría ha sido cargada a nuestra tabla de Access. Si nos percatamos, ya tenemos nuestro archivo creado acá y nuestra tabla creada aquí. Entonces ahora pasa algo interesante y uno puede decir, vamos a guardar para evitar cualquier error. Ahora decimos, perfecto, ya tenemos una tabla. Las relaciones que se puedan hacer con las tablas pues dependen netamente de la cantidad de tablas que haya o si hay más información en ella. Pero por el momento simplemente haremos acciones sobre esta tabla para comprobar el funcionamiento con Python. Para ello vamos a explicar lo siguiente. Vamos a dejar acá y ese que crezca un poco. Vamos a explicar lo siguiente. Voy a borrar esto solo para mostrar algo. Resulta que vamos a utilizar esta librería como principal que se llama PY o DBC. Esta nos dice que vamos a imprimir los drivers. Al final, los drivers no son nada más que funciones para poder conectarnos con ciertas herramientas. Por ejemplo, esta librería de PY o DBC nos permite conectarnos con SQL Server, SQL Server Native y otras más, por ejemplo, ODBC Driver. Pero lo importante es que nos permite conectarnos con Microsoft Access Driver y lo que tiene aquí entre los brackets es que nos dice que podemos conectarnos con una extensión vieja de Access, que entiéndase una antigua 2007, o también podemos conectarnos con la 365 ACCDB. Si nos percatamos y analizamos acá, es justamente la extensión que tenemos. Entonces, con esto podemos decir de que efectivamente este nos va a servir para poder conectarnos. Entonces, vamos a explicar lo demás. Vamos a hacer un borrado acá. Decimos, si ya nos percatamos que justo lo que teníamos ahí, lo que vamos a copiar para pegar en esta área donde decía Microsoft Access. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer una conexión y esta conexión va a ser con la librería PYDBC. Vamos a conectar con quién? Con el acceso o el driver que ya tenemos y esto va a ser igualado a un driver porque es el que vamos a utilizar. Y le vamos a decir, perfecto, si vamos a conectar con Access, pero tenemos que decirle con qué archivo. Y le decimos que dbq igual a la dirección que identifica a este archivo. Y en este caso es esta, ¿verdad? Que dijimos que estaba en el escritorio, ejemplo de Access y el nombre de la data. Algo interesante es que, por ejemplo, aquí tiene una R. Esta R se la podemos eliminar, pero pasa un inconveniente, en donde esta dirección genera un error por parte de Unicode. Eso quiere decir que hay algún error por parte de la entrada de texto y no logra decodificarlo a tiempo, pero se puede solucionar colocándole la R de prefijo. Ahora, ¿qué hacemos después? Decimos que vamos a crear un cursor. Con la conexión creamos el cursor y creamos la variable cursor. Ahora, esta variable cursor nos va a servir para ejecutar instrucciones de SQL, como por ejemplo una inserción. Esta inserción lo único que tiene que va a agregar un dato 16, como recordemos en el archivo acá. Vamos a volver a minimizar. Vamos a volver a minimizar para que eso nos quede de este lado. Si nos recordamos, aquí estamos. Tenemos 15 datos, entonces vamos a agregar un 16avo y le vamos a poner que es edificios. El nombre no importa, lo que quiero mostrar es la inserción del dato. Lo interesante aquí es de que después de hacer la ejecución necesitamos hacer un commit para que esto se suba, se ejecute. Posterior haremos un select de toda la tabla para demostrar que sí hay conexión para los dos lados, ¿verdad? Hay conexión bidireccional.
Y vamos a utilizar este for para poder ir fila a fila consultando e imprimiendo, la verdad. Por último, necesitamos cerrar el cursor y la conexión. Ahora, esto lo podemos ejecutar de la siguiente manera. Y le damos solo ejecutar a Python y Python nos va a dar este error. Y este error es porque dice no se puede usar desconocido, el archivo ya está en uso. Si nos damos cuenta, esta leyenda es lo importante. Necesitamos, al parecer, Access lo que hace es para prevenir modificaciones en dos direcciones, o mejor dicho, de dos aplicaciones diferentes que lo estén consultando, necesita una, pues definir por dónde se va a conectar. Esta es una limitante por parte de Access porque limita que tiene que estar en una conexión a la vez. Pero, por ejemplo, ahora voy a dar un CLS, damos a ejecutar y si nos percatamos, la propia aplicación de Access es la que estaba utilizando la base de datos. Pero ahora si nos percatamos, ya pudimos agregar el 16avo. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Ingresando acá otra vez y vamos a revisar que en categorías dice que hemos agregado un número 16 llamado edificios. Con esto podemos comprobar que hay conexión tanto de Python hacia Access y de Access hacia Python. ¿Por qué? En la inserción y en el select que estamos haciendo, que nos está mostrando acá. Si nos damos cuenta es exactamente el mismo. El último es 15 que dice energía. Ahora, pasa algo interesante. Ya teniendo esto, pues únicamente sería manipularlo de tal manera que no sea útil, ¿verdad? Que nosotros consideremos. Pero ¿qué pasa si nosotros lo que queremos es hacer relaciones entre tablas? Vamos a cargar para esto las otras tablas que tenía nuestro archivo Excel para poder pues mostrar lo que quiero, las relaciones que se pueden hacer entre ellas, ¿verdad? Agarramos nuestro archivito que ya hemos definido, esto es haciendo exactamente lo mismo que hicimos al inicio. Vamos a agarrar ventas, le vamos a decir que sí, le decimos que sí, le decimos que sí, le decimos que ya tiene un valor, que agarre ese, que sí, finalizar. Y le damos cerrar. En este momento ha cargado ventas y nos damos cuenta que ventas tiene 19.504 datos, entiéndase tuplas. Lo interesante es de que vamos a agregar otra más para poder definir bien todo. Le dimos otra vez que agarre el de bases. Estoy haciendo tres veces exactamente lo mismo para que quede claro. Entonces dice distribuidores, le damos que es la tercera, le damos que sí, siguiente, siguiente, le damos que ya tiene un valor que es esta, le damos siguiente, finalizar y cerrar. Si nos damos cuenta, en este momento ya tenemos cargado lo que serían distribuidores. Lo importante de ver es que nosotros podemos hacer relaciones entre las tablas. Estas relaciones están dadas de la siguiente manera. Como por ejemplo, vamos a poder decir campos de tabla. Vamos a ver. Si nos damos cuenta, aquí tenemos un diseño de vista de hoja como en Excel. Pero si le damos acá, vamos a poder directamente manipular sobre las acciones y los valores propios de las tablas. Por ejemplo, el ID del producto decimos que es de tipo texto. Pero si nos viniéramos acá a categoría y le diéramos ver como vista de diseño, nos damos cuenta que tenemos que el ID de categoría es un número. Podemos manipular los tipos de datos que están recibiendo, si fuera fecha, hora o similares. Esto nos va a generar una gran ayuda para poder trabajar. Ahora, pero ¿qué pasa si nosotros lo que queremos es, vamos a dejarlo siempre en hoja y que lo miremos como hoja? Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos hacer relaciones? Entonces lo que vamos a decir aquí, vamos a ir a herramientas de base de datos y vamos a relaciones, seleccionamos y nos dice esto, que tenemos estas tablas para trabajar. Las arrastramos y podemos darnos cuenta que vamos a hacer ahorita que tenemos la capacidad de hacer relaciones de una manera muy práctica y fácil. En donde, por ejemplo, nuestras ventas podemos ligarla con producto y le damos cerrar y nos hace en este instante una relación entre ambas tablas. También podríamos relacionar categoría con categoría y le damos cerrar. En esta situación podemos afirmar que ya tenemos nuestras tablas relacionadas y con esto podríamos pues definitivamente ampliaría la cantidad de cosas que podemos hacer, ¿verdad? Porque siempre desde Python podríamos agregar y llegar ya con instrucciones propias de SQL sea una u otra tabla y hacer mucha más, la manipulación de datos sea mucho más fácil y que tenga mucho más beneficios, ¿verdad? Por parte de mi ejemplo, eso sería todo. Muchas gracias.